Buenos días, iglesia. Hoy, domingo 7 de junio, tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para compartirles la palabra. Antes quiero darle gracias a Dios y decirles a ustedes gracias por sus oraciones. Me he estado sintiendo mucho mejor. Los médicos han dicho que debo cuidarme. Eso estoy haciendo, aunque no soy muy amigo de muchas atenciones, pero me he estado cuidando, haciendo caso, y sigo pidiéndole al Señor la razón de mi estadía en esta tierra. No quiero sino servirle, trabajar para Él el tiempo que me deje. Y gracias por sus oraciones. Dios me les bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes un texto que me ha estado tocando en estos días de cuarentena, y es que los cristianos debemos estar atentos a los engaños del enemigo, cuidar nuestra vida, cuidar esos engaños que el enemigo nos lanza, cuidar nuestra carne para que no nos dejemos tentar tan fácil del enemigo. Entonces el título es Cristianos atentos a los engaños del enemigo, y el texto principal está en Romanos capítulo 8 del versículo 5 al 9. Quiero que vayan allí en la Biblia, en su Biblia, y si tienen otra versión también me acompañen con la lectura de esos versículos. Es bien importante. Primero leamos la Reina Valera. Yo la tengo aquí y ustedes, por favor, en sus casas, leamos con mucho despacio esta preciosa palabra. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué versículos, hermanos? La Nueva Traducción Viviente nos ayuda mucho y nos da más claridad. Yo quiero leerla con ustedes. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Yo voy a repetir esa parte de ese versículo. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Algunas personas que ya han recibido a Jesucristo como Salvador sufren derrotas una y otra vez porque no se dan cuenta que tienen un enemigo espiritual. Muchas personas hoy en día todavía dudan de la existencia del enemigo, de la existencia del diablo. Pero la Biblia enseña que Satanás es real y que tiene una meta. Y su meta es alejar a las personas de Dios. Su meta consiste en frustrar el plan divino. Su meta consiste en causar división entre Dios y el ser humano. La Biblia a nosotros nos dice que el diablo es un mentiroso y nadie está libre de sus engaños. ¿Qué significa engañar, hermanos? ¿A usted lo han engañado alguna vez? ¿Algún amigo, alguna persona cercana lo ha engañado? ¿Cómo se siente uno cuando lo engañan? Engañar significa mentir. Engañar significa confundir a alguien, desinformar, desviar. Ese es el método que Satanás usó para desviar a toda la humanidad hacia el pecado. Y es el mismo que usa hoy día. Por eso el Señor Jesús se refirió al enemigo en Juan capítulo 8, verso 44, como un mentiroso. Vayan a Juan 8, versículo 44, Jesús hablando con algunos israelitas que se creían limpios, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que dice el diablo es mentira. Todo lo que dice Dios es verdad. Así que para poder nosotros mantenernos firmes, para no dejar que esos engaños se nos entren en este tiempo en nuestra vida, nosotros tenemos que conocer esas estrategias del enemigo. ¿Qué es un ataque satánico? Ahí tenemos la definición. Es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo, sobre cualquiera de nosotros, con el propósito de hacerle daño, ya sea
en su espíritu, ya sea en su alma o en su cuerpo, o en los tres aspectos de una vez. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento de la vida o pueden provenir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué cosa usar o persona usar para lograrlo. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que cuando estamos débiles, el enemigo busca cómo atacarnos. Usted se vuelve débil cuando se aleja de la palabra. ¿Qué ha pasado en este tiempo de encerramiento? ¿Usted se ha alejado de la palabra o está más cerca de la palabra? Si se ha alejado de la palabra, usted se ha vuelto débil. Usted se vuelve débil cuando abandona la oración. Este es un tiempo para estar aferrados a la oración. Usted se vuelve débil cuando pierde comunión con Dios, con Jesús, con la iglesia. Cuando usted no tiene esa comunión con los hermanos, que los olvida, usted se va volviendo débil y por lo tanto se vuelve un blanco del enemigo. Ese es un ataque satánico. El enemigo casi siempre nos tienta en aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. Siempre nos está buscando con algo que usted y yo no necesitamos tener. Eso hizo con Adán y Eva en el principio, ahora lo vemos un poquito más profundo, pero Adán y Eva no necesitaban comer del árbol del bien y del mal, tenían suficiente. El enemigo te va a poner cosas que no necesitas, que no debemos buscar. Por eso el libro de Romanos, por eso ese pasaje que tomamos, por eso nosotros tenemos que vigilar nuestra carne, porque los que son de la carne, dice el versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que nos está diciendo la Biblia es que los pensamientos de las personas que no son salvos son gobernados ¿por quién? Por la carne, por lo que el apóstol Pablo llama la carne. Cuando uno está pensando en cosas carnales, que todo su día se lo dedica a pensamientos mundanos, pues no está dirigido por el Espíritu Santo. La carne se refiere no a este cuerpo físico, sino que cuando el apóstol Pablo habla de que pensamos en las cosas de la carne, son unas motivaciones internas que se oponen a Dios. Cuando uno tiene un pensamiento mundano que le martilla, uno está pensando más en las cosas de la carne, entonces no lo está gobernando el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios mora en un creyente, para gobernar sus pensamientos y sus acciones, esa persona actúa de acuerdo al Señor y le trae vida y paz, dice el versículo. Claro, si uno está pensando en cosas del Señor, entonces uno mantiene un día lleno de vida y lleno de paz.
Dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne, en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Son enemistad contra Dios. Porque un designio de la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se sujeta a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros queremos detener esos ataques satánicos, tenemos que vigilar la carne. Me entristece que me dieron una noticia, esto entre pastores y líderes, de muchas personas que en este tiempo de cuarentena han caído en situaciones pecaminosas, le han dado gusto a la carne, se han entretenido en pornografía, se han entretenido en cosas dañinas, porque han tenido más tiempo y por lo tanto se han desbordado en su carnalidad. ¿Cómo este es un tiempo para poner cuidado en qué nos debilitamos para de pronto darle entrada a los ataques del enemigo? Pero Romanos capítulo 8 en el versículo 9 nos dice: mas vosotros, ustedes y yo que leemos Biblia, no vivimos según la carne, es decir, la carne sí nos molesta, pero nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a gobernarla. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y termina diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Sí hay ataques del enemigo, no podemos desconocer los ataques del enemigo, pero los cristianos tenemos que saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 3 y 4, vayan allá a la Biblia, dice que el enemigo ha hecho una obra tremenda en medio del pueblo. Dice: pero si nuestro evangelio, la palabra, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ha hecho un trabajo de cegar el entendimiento de la gente. Por eso cuando nosotros evangelizamos, esto es una guerra espiritual. Nosotros venimos a hablar del evangelio y el enemigo tiene la gente entenebrecida. Entonces, el enemigo en todo momento obra con la intención de engañar y cegar las personas con relación a la verdad de Cristo. Es un engañador, lo dice la Biblia. ¿Cuál resultado tenemos? Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de conflicto, un mundo lleno de mentira. Satanás usa la mente. La mente es el campo de batalla de Satanás. El objetivo del enemigo es tu mente. Cuando Satanás quiso conducir al primer hombre, a la primera mujer, a Adán y Eva, al pecado, ¿qué les atacó? Atacó la mente de la mujer. Vino para atacar la mente, para ponerle mentiras en su mente, para hacerle creer cosas que no necesitaba. ¿Por qué le interesa tanto a Satanás atacar tu mente?
Porque la mente que tú tienes, la mente que yo tengo, es la parte que simboliza la imagen de Dios, mediante la cual Dios se comunica contigo y te revela su voluntad. ¿Cómo entendiste la palabra? Por la mente. Por la mente tú llegas y escuchas la palabra y la mente va siendo transformada con la palabra. Entonces el enemigo le interesa tu mente. En todo momento está listo para introducir sus ideas, sus mentiras en nuestra mente, para desviarnos, al tratar de convencernos de que nosotros no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Eso es una treta del enemigo, convencerte de que tú no vas a sufrir por los pecados que cometas. ¿Cuánta gente se mete en adulterio? Un hombre casado, una mujer casada, porque el enemigo le pone en la mente y le dice, no pasa nada. ¿Cuántos jóvenes se meten en fornicación? Porque el diablo le dice, no pasa nada. Y le convence en su mente de que no pasa nada. Es lamentable que nosotros no le pongamos cuidado a nuestra mente. Por eso la Biblia dice que en varias ocasiones que nosotros tenemos que renovarnos en nuestra mente, renovarnos en nuestra mente. ¿Cómo nos renovamos en nuestra mente? Con la palabra de Dios. Hermanos, el diablo se infiltra en este mundo con sus mentiras. Y dice la Biblia que incluso engaña a nosotros los cristianos. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? No pasa nada. Ustedes no morirán, cuando Dios había dicho, si ustedes comen de este árbol, ciertamente morirán. El diablo vino con una mentira, con un engaño y les dijo, ustedes no morirán. Si ustedes comen de ese árbol, no pasa nada. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Eso es lo que está ocurriendo con el cristianismo hoy en día. No pasa nada. Si tú entonces mientes, no pasa nada. Si tú arreglas estos documentos, no pasa nada. Si tú entonces caes en este problema, no pasa nada. El diablo quiere hacernos creer, hermanos, que no hay consecuencias para mis pecados, que yo puedo hacer lo que quiera y nunca voy a tener consecuencias delante de Dios. Esa fue la gran mentira, ese fue el gran engaño que ocurrió con Adán y Eva en el huerto del Edén. No moriréis, les dijo el enemigo, no moriréis. Una completa mentira. Y se la creyeron. Comieron del fruto prohibido y fueron echados de la presencia de Dios. Y así hay mucha gente hoy apartados de la presencia de Dios porque sencillamente han creído que no pasa nada. Pues hermanos, nosotros tenemos que creer la verdad de Dios cuando Dios habla. Y Dios en Romanos capítulo 6, verso 23, dejó escrito que la paga del pecado es la muerte. Y eso lo hemos visto a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia. La humanidad pecó en un principio y vino un diluvio. Dios lo prometió con Noé, les dio 120 años de tiempo para que se arrepintieran, no quisieran, vino el diluvio y acabó con ellos, por pecadores. Sodoma y Gomorra es otro testimonio de cómo Dios sencillamente cobra el pecado en una ciudad pecaminosa. Israel es llevado
al destierro a Babilonia, a Siria, por el pecado. Dios les advierte, pero no le han creído. La paga del pecado es la muerte, hermanos. Y la forma más elocuente como nosotros vemos que la paga del pecado es la muerte es con Jesús en la cruz, donde el Hijo perfecto de Dios cargó nuestros pecados porque nosotros debíamos morir y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, siendo Él santo y sin pecado. ¿Por qué Dios permitiría ese castigo tan cruel sobre su Hijo? Si no es porque el pecado es un asunto muy serio delante de la presencia del Señor. Escúcheme, hermano, ningún pecado se queda sin castigo. Dios castiga el pecado porque Él es santo. Así que tú y yo ya tomamos una decisión. Si aceptamos a Jesús y Jesús llevó nuestro castigo, entonces nosotros tenemos salvación y tenemos perdón de pecados. Pero aquellas personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador, es que creen que ellos mismos van a pagar su pecado. ¿Cuándo y cómo? Si se necesita la sangre preciosa de un justo para el perdón de los pecados. La sangre de nosotros no funciona, no sirve para el perdón de los pecados. Tiene que ser la de un justo, la de nuestro Señor Jesús. Así es de que doy gracias a Dios por usted y por mí, y que podamos nosotros con estos versos acompañar a otras personas a que reciban a Jesús como Señor y Salvador, entendiendo la gravedad del pecado, entendiendo la gravedad de la carnalidad y dejando de creer esas mentiras que el enemigo nos pone en nuestra mente diciendo no pasa nada cuando pecamos. El pecado más leve que nosotros tengamos sí pasa, sí tiene que ver con Dios y tiene que ver con nuestro arrepentimiento y tiene que ver con que nosotros tengamos un cambio y dejemos de hacer lo que desagrada a Dios. Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos recuerda que somos hijos de Dios. Y por eso somos perdonados, hermanos. Ojo con esa mente. Ojo con esa mente que es el campo de batalla preferido de Satanás para ponernos mentiras. Lea la palabra, métase en oración, métase con Dios y deje que esa mente sea transformada por la palabra. Y no permita que el enemigo haga más daño. Veamos algunas estrategias de Satanás. Ya vimos que la estrategia es engañar, obviamente. Satanás dirige nuestra atención hacia una necesidad o hacia un deseo. Esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén. Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino en aquello que le había prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ojo con esa estrategia. Tenemos que conocerla. El enemigo te va a ofrecer cosas que tú no necesitas. Adán y Eva tenían el 99% de los árboles frutales en el paraíso para comer de ellos. No necesitaban el árbol del bien y del mal para comer. No necesitaban. Satanás te va a dirigir la atención hacia algo que no necesitas o hacia algo que no tienes ahora. ¿Por qué un hombre casado mira a una mujer teniendo ya una en casa? Y el enemigo le dice, puedes tenerla, no pasa nada,
puede ser para ti. Y se cree esa mentira. Y se cree como una necesidad de tener otra persona. ¿Por qué un hombre que no está casado mira a una mujer que no está casada para fornicar con ella y dice la necesito? Porque no se casan, porque no obedecen la palabra de Dios, porque se creen esa mentira, esa estrategia de Satanás de que hay una necesidad de tener una persona y que no pasa nada. El enemigo te va a poner cosas que tú no necesitas. ¿Por qué la gente entra en codicia por algo que no necesitan? Y el enemigo le pone en la mente que ese carro, que esa casa, que ese apartamento, que ese televisor, que esa cosa es una necesidad. Algo que no necesitan. El enemigo siempre ha usado esa táctica para despertar lujuria, para despertar codicia, para despertar envidia. El enemigo promete que al alcanzar lo que nosotros deseamos nos sentiremos satisfechos, pero después que Adán y Eva se dieron cuenta que habían comido ese árbol, no estaban satisfechos. Se escondieron. Trampas, tretas del enemigo. ¿Cómo entorpecer la mente de las personas? Todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios no puede producir gozo, no puede producir alegría, trae destrucción. Y usted y yo nos hemos dado cuenta en desobediencias que hemos tenido al Señor. ¿Qué nos ha traído las veces que desobedecemos? Trae tristeza, trae destrucción. El enemigo es muy astuto y escoge un momento oportuno para ponerte esas mentiras. Jesús, después de haber ayunado durante 40 días, fue tentado por Satanás. Se acercó Satanás al Señor Jesucristo para tentarlo, a que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. Mentiroso. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, al cual nosotros seguimos, había venido para servirle al Padre, no para servirse a sí mismo, sino para obedecer al Padre Celestial. Usted y yo estamos en esta tierra para obedecer a nuestro Padre Celestial, no para satisfacer nuestro ego. Por eso Jesús no se dejó tentar. Así mismo el enemigo se nos acerca cuando estamos hambrientos, enojados, solitarios o cansados. Póngase usted cuidado en un momento de esos en que usted ha estado sin nada que hacer. Ojo que es un momento para el enemigo mandar ese ataque. Ojo cuando está peleado, enojado con su hermana, con su papá, con su mamá, está enojado con su esposo. Ojo, inmediatamente póngase cuidado y diga: estoy siendo blanco del enemigo porque le estoy dando un momento oportuno para que me toque. Ojo cuando está por ahí solito, solitario, en medio de 4 paredes. Las paredes, dicen por ahí, hablan. Ojo con eso. No podemos dar esas oportunidades al enemigo. Pero el enemigo también crea una duda en nuestra mente. Y su objetivo principal es la palabra de Dios, es olvidarnos, hacernos olvidar de la palabra de Dios. El enemigo desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento para desobedecer
a Dios cuando malinterpretamos las porciones bíblicas o las usamos fuera de contexto y justificamos nuestros pecados. Él crea duda en nuestra mente con la palabra. Piense usted nomás en cómo obedecer a Dios e inmediatamente le llegan a la mente cosas. No, es que Dios no se va a enojar si hago esto. Es que Dios no se va a enojar si yo hago esto. Es que yo creo que el versículo dice esto. Él crea duda en tu mente. Lea la palabra. Cojan la palabra, por eso yo les he enfatizado, cojan 1, 2, 3 versiones, la que no entiendan, cojanla con esta, y miren, y hagan bien la puntuación de lo que leen, para que no caigamos en situaciones de malinterpretación de la palabra. ¡Qué peligro es! La palabra de Dios es toda verdad, hermano. Toda la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque es Jesús. Es el verbo. Y entonces nosotros tenemos que creer toda la palabra de Dios. El enemigo desea que nosotros tengamos dudas de la palabra. Y hay gente que dudan de los diezmos, hay gente que dudan de las ofrendas, hay gente que dudan de la fidelidad, hay gente que dudan de la santidad, hay gente que duda de todo lo que Dios dice, hermanos. Una vez que el diablo logra que las personas duden de la verdad, de la veracidad, de un pedacito de la palabra, entonces inmediatamente coge una porción más grande y dice, esta tampoco es verdad, y promueve esa mentira delante de los creyentes. Hay muchos creyentes que piensan, no necesitamos congregarnos, no necesitamos bendecir a la iglesia, yo no necesito juntarme con el hermano. Yo no sé qué es lo que están leyendo, pero la palabra manda todo eso. El enemigo quiere que nosotros caigamos en discusiones. Usted no debe discutir de la palabra. Si una persona no entiende, déjelo. El Espíritu Santo se encarga más tarde. Dígale, lea esta otra porción. Jesús nunca discutió con el diablo. El diablo quiere que nosotros discutamos con lo que no entendemos. Jesús nunca discutió con el diablo cuando fue tentado allá en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. ¿Saben cómo respondió Jesús? Escrito está. No alegue, que escrito está. El diablo lo tuvo que dejar e irse. Hermanos, el diablo usa mucho el engaño. Ya vimos qué significa engaño: oscurecer, confundir, tergiversar la verdad. Que lo que sea visto como malo lo veamos como bueno. Él quiere, eso es bueno, eso no pasa nada, como les dije ahora. Nos engaña. Lea la palabra de Dios, hermano. El enemigo crea división. El enemigo intenta convencer sobre todo a la juventud de que la Biblia es un libro anticuado. ¿Y qué quiere? Quiere reemplazar la armonía de la casa por el problema, la unidad de la iglesia con el conflicto, al crear división. Crea división. Yo creo esto, yo creo esto, yo creo aquello, yo creo aquello. Y las iglesias se vuelven un caos. Porque la meta del enemigo es destruirnos. Si el enemigo logra convencer a las personas de que duden de una porción bíblica, los puede convencer de que rechacen toda la Biblia. Por eso este tema, hermano, por eso este tema importante en este tiempo. ¿De qué te ha llenado la cabeza el enemigo en este tiempo? Te ha llenado la cabeza diciendo que no eres capaz de vivir con tu esposa,
que no la conocías, ahora que estás viviendo todo este tiempo, entonces ahora la conoces más. No, yo no soy capaz de vivir con ese esposo, yo no soy capaz de vivir con ese esposo. Yo no sabía cómo eran esos hijos, yo no sabía cómo era esta familia. Mentiras del diablo, hermano. Su meta es destruirnos. ¿Qué te ha dicho el enemigo en estos días? ¿En qué has abierto las puertas para expresar carnalidad y no dejar que el Espíritu Santo te dirija? Dios nos ayude, hermanos, porque necesitamos ponernos cuidado. Hay gente que han dicho que el enemigo no va a dejar abrir las iglesias. Hermanos, esto, para abrir la iglesia, esto no es palabra de un hombre, de un gobernante. No. Es la iglesia, ¿de quién es? La iglesia es de Dios, y la iglesia se abre y nosotros aprendemos de todo esto y nos juntamos otra vez, porque Dios nos da la orden. Aquí el enemigo no tiene nada que ver, no le creas en mentiras al diablo. Reflexión. ¿De qué manera te está acechando Satanás? Acuérdate que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Acuérdate que aunque tú seas hijo de Dios, igual que a Jesús, el enemigo busca cómo separarte de Dios. Y este tiempo es peligroso. Es peligroso. Tienes tiempo pero para meterte con Dios. ¿De qué manera te está acechando? Escúchame, vuélvete a leer Romanos capítulo 8. Los que piensan en las cosas de la carne acarrean muerte. Son carnales. ¿Qué es lo que el pensamiento que más te acecha a diario? Si es el Espíritu Santo, si son las cosas de Dios, pues estás dirigido por el Espíritu Santo. Pero ojo, que si tus pensamientos, si le estás ocupando más tiempo en el día a un pensamiento mundano, estás en la carne. ¿Has escuchado y considerado sus mentiras en este tiempo? ¿Te ha hecho caer en este tiempo con sus mentiras? Acuérdate que lo que Él te ofrece no lo necesitas. Vos tenés lo tuyo. Dios te ha dado lo tuyo. ¿Qué pasajes de la Biblia has estudiado para refutar sus engaños? ¿Te fijas cuando esa mente se está yendo hacia el odio, hacia el rencor? ¿Te fijas cuando la mente se está yendo hacia cosas que... Eso es un ataque satánico. Tienes versículos bíblicos para refutar sus engaños. Y no empieza a buscarlos. Empiece a buscarlos. Llámeme y dígame qué versículos necesito para refutar los engaños de Satanás. Llame a todos estos líderes que predican la palabra en toda la semana. Converse con esa persona que usted le tiene confianza y dígale, ayúdeme, porque yo siento que el enemigo me está acosando por este lado. ¿Usted cree de corazón que lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es cierto? ¿O tiene algunas cosas que dicen, esto no lo entiendo? Si no lo entiende, haga lo mismo. Busque otras Biblias, otras reflexiones, busque otras personas que le ayuden. Si usted responde verazmente a esta respuesta anterior, eso muestra su estilo de vida. Muestra que usted es dirigido por el Espíritu. Y último, ¿usted vive de acuerdo a la verdad que Dios le ha revelado o hace caso omiso a lo que se nos ha enseñado? Si no está viviendo de acuerdo a la verdad de Dios, aterrice, hermano, aterrice. Pues yo quiero orar con ustedes, mis hermanos, porque yo sé que estos tiempos son peligrosos. Y estudiando precisamente este tema, le dije al Señor, ¿qué le digo a la iglesia? Y fue este tema. Bendito Dios.
que nosotros pongamos cuidado, cristianos, atentos a los engaños del enemigo. Padre que estás en los cielos, esta es tu palabra. Ha sido descubierto el enemigo que tenemos, ha sido expuesto a través de tu palabra. No ha cambiado su táctica de poner mentiras en nuestra mente, cosas que no necesitamos y las pone en nuestra mente. Y hay mucha gente que creen que no son atacados por el enemigo. Bendito Dios y Padre, yo te pido, amado Dios, que bendigas a tu iglesia, que a cada uno de nosotros, en donde estemos, bendito Dios, nos des un abrazo en este día para empezar una semana dirigidos por tu Santo Espíritu. Nos des un abrazo en el que nosotros sintamos, bendito Dios, que nos está llamando la atención, que después de este encierro tú has mostrado, Señor, lo expuesto que estamos si no aprovechamos el tiempo para leer tu palabra, para ayudar al hermano, para bendecir al hermano, para comunicarnos contigo, Señor. Que nuestra mente no puede ser una mente desocupada, porque el enemigo la aprovecha. Que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Ayuda a la iglesia, Señor. Ya pronto nos vas a dar la orden de que nos volvamos a congregar y seremos unos hijos tuyos mucho más comprometidos, mucho más entregados, mucho más sabios, Señor. Ayúdanos a ser de bendición en la casa, en medio de esa familia. Ayúdanos a poder mostrar, Señor, lo que conocemos de ti. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Pronto nos veremos. Dios me los guarde.